Vamos ahora al cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua, teniendo en cuenta esa levadura que nos está mencionando nuestro Señor Yehoshua y el apóstol Pablo, tanto en Corintios como en Gálatas. Entonces, ¿cuál pudieron ver que es la constante dentro de la levadura mencionado por nuestro Señor Yehoshua y por el apóstol Pablo? Casi en todas las... Sí, perdón. No, yo, perdón, iba a decir que las tradiciones, las doctrinas. Bien, sobre todo muy marcada la de los fariseos como tradiciones y procedimientos. Bien. Vamos a ver un poquito de la historia. Comienza los evangelios a mencionar estos días y previo a Pesaj, entonces comenzamos con la resurrección de Lázaro en Betania. Y posteriormente por aquí va a ser la unción de nuestro Señor Yehoshua cuando se derrama el aceite, el perfume. Y ya para el 10 de Aviv se presenta el Cordero, que en Éxodo nos dice que se presenta el Cordero, pero que también nuestro Señor Yehoshua entra al templo. Ya para el 13 de Aviv, por la tarde, los discípulos le preguntan por el lugar para celebrar Pesaj, pero es 13 de Aviv. Todavía no es el tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no se sacrifica el cordero. Solamente están preguntando por el lugar. Y eso lo vamos a encontrar constantemente en los evangelios, pero parecería ser que dijera que ya es Pesaj o que ya es Matzot inclusive. Pero no puede ser si todavía el cordero no está sacrificado y nadie había sacrificado corderos, ni los animalitos, los corderitos, ni nuestro Señor Yehoshua. Entonces están preguntando. Bueno, esto puse como título cumplimiento en el testimonio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. O sea, en el tiempo en el que Él nos visitó, en el que en Él se cumplió. Por eso están los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La intención es esta: poder ver qué es lo que aconteció en cada día y en cada horario. Entonces nuestro Señor, después de que le preguntan el día 13 por la tarde sus discípulos el lugar para celebrar Pesaj, está cenando nuestro Señor Yehoshua con sus discípulos, pero no es la cena de Pesaj y Matzot, está teniendo una cena. Creo que todos, casi la mayoría hemos comprendido que no es la cena de Pesaj. ¿Hay alguien que todavía tenga dudas en este aspecto? Bien, entonces continuamos. Los días, como todos ya sabemos en el contexto bíblico, comienzan a la caída de la noche, transcurren 12 horas de noche y viene el amanecer. Aquí es el Arbaín, es la puesta del sol. El énfasis es este:
entender lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Voy a ir nuevamente a la gráfica. 14 de Aviv. Estas citas que vemos aquí, Primera de Corintios 11, del 17 al 34, todas las demás están haciendo referencia a los evangelios en donde se está mencionando la cena del Señor. Les pregunto, ¿por qué le pongo el título de la cena del Señor? Es una reunión simplemente con sus discípulos. Y porque en Primera de Corintios, capítulo 11, así la llama el apóstol Pablo, la cena del Señor. Esta es una cena y esta es la cena de Pesaj. El día 14 se lleva a cabo una cena y el día 15 se lleva a cabo la otra cena. ¿Dos cenas? Pues, ¿qué creen? Que sí. Revisando todas las ocasiones que se celebraba Pesaj y Matzot, he encontrado que Moisés la celebró ambos días, que el rey Josías lo celebró ambos días, que el rey Ezequías hace la referencia que se lleva a cabo con sus procedimientos en sus tiempos, que Esdras también lo lleva a cabo, que Josué también, todos en sus tiempos y en sus con sus, dice, está escrito ahí, con sus rituales, pero es con sus procedimientos. Entonces todos celebraron 14 y 15. Y nuestro Señor Yehoshua lo hizo el 14 y él ya fue el cordero para el día 15. ¿Qué nos dice Éxodo 12? Que la levadura y lo leudado, ¿hasta qué momento se podía tener? Hasta la tarde. Hasta la tarde del día 14. Por eso aquí pongo una notita que dice Éxodo 12, 18. A partir de este momento y hasta el 21 de Aviv no hay leudado ni levadura. A partir de este momento, mediodía del 14 de Aviv. Ahora, de aquí hacia atrás, ¿podría haber leudado? Sí. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, lo que se está llevando a cabo el día 14 es la cena del Señor. No es Pesaj, es la cena del Señor. Verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Estos textos se le atribuyen al día 15 de Aviv normalmente. Siempre que se mencionan en una cena de Pesaj,
se están mencionando para el día 15. Pero es importante saber que lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo está hablando del día 14. Porque tiene tiempos y elementos específicos del día 14. Pues ¿qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23. Estar atentos a lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yehoshua, la noche que fue entregado, esa noche que fue entregado, entonces es 14, esa noche tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, o será partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué día? La noche del 14. La noche del 14. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la renovación del testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevamente, se va a recordar el hacerlo en memoria de nuestro Señor Yehoshua. ¿Qué día? El 14. Normalmente esta lectura la hacemos para el día 15, pero esto le corresponde al día 14, porque dice aquí en el 23 que el Señor Yehoshua, la noche que fue entregada, fue el día que tomó el pan y que tomó la copa. Bien, verso 26. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo se anuncia la muerte de nuestro Señor Yehoshua? Porque Él anunció su muerte ese día. Entonces, en memoria del anuncio de su muerte, ¿cuándo se hace? La noche del 14. La noche del 14. ¿Importante la noche del 14? Sí. Muy, muy importante. De manera que cualquiera que come este pan, ¿qué pan? ¿Qué pan es? Pan con leudo. No es matzá. Vimos en la gráfica que la matzá va a estar a partir de las 12 del día del 14. Pero estamos en la noche del 14. Estamos iniciando el 14. Todavía puede haber pan leudado. La palabra que aparece aquí vamos a ir un poco atrás. Nuevamente, que el Señor Yehoshua, la noche que fue entregado, el 14, tomó pan. Este pan es hartos. Y el pan hartos en griego es pan leudado.
¿Cómo se dice pan sin levadura en griego? ¿Alguien lo recuerda? ¿Es lejen, hermano? No, eso es en griego, en hebreo es lejem, pan leudado. O más que pan leudado, la palabra lejem es vianda, alimento, que se atribuye al pan. Pero en griego, ¿cómo se dice pan sin leudar? Se dice ácimos, yo creo que lo hemos escuchado. Son los ácimos. De hecho, así se conoce también a la fiesta de Matzot como ácimos. ¿Lo han escuchado alguna vez? Me imagino. En este momento hay pan hartos. Me moví, así, aquí está. Entonces hay pan hartos, hay pan leudado. ¿Qué dice nuestro Señor? Que ese pan leudado, ¿qué representa? Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué representa ese pan? Que no es matzá, o que no es ácimo. Lo que dijimos, hermano, representa las doctrinas, el pecado en realidad, todo en general. Y el pecado, ¿en dónde lo está colocando nuestro Señor? En su cuerpo. Por eso iba a recibir castigo, porque la levadura o el leudado lo cargó en su cuerpo. Isaías 53. Nuestras debilidades, vamos a leer Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién? ¿Perdón? Oh, perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿O quieres mejor al final? Sí. Como tú me digas. Sí, si gustan de una vez. En Éxodo 12:18 dice: el primer mes, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21 del mes, comerán pan sin levadura. Ok. Con la intención de que quede claro, vamos a... Tu grafiquita, por favor. Por eso marqué este punto. Este es el día 14 y a partir de la tarde aquí es Boker, aquí es Erev. A partir de este punto es que ya, por eso aquí puse Éxodo 12:18, a partir de este momento y hasta la tarde del 21 de Aviv no habría levadura ni leudado. Es este el punto en el que, y es un jucat. ¿Qué quiere decir? Que el cumplimiento lo pone nuestro Señor. Que en la práctica lo vigilábamos nosotros y lo vigilamos ahora también, pero que el procedimiento infaltable lo hizo nuestro Señor. Pero antes, la cena está comenzando en este punto. Y aquí nuestro Señor toma un pan leudado y dice que es su cuerpo.
¿Por qué? Porque en su cuerpo está cargando los procedimientos, el pecado, la corrupción, la levadura de cada uno de nosotros. Vuelvo a la Biblia. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? El brazo extendido, el brazo con el que nos saca de la esclavitud, de las cargas pesadas de este mundo y de Egipto, de Satanás. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras debilidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, humillado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros peshá, molido por nuestros pecados, por nuestras torceduras. Y el castigo, el musart, la corrección de nuestra paz, de estar en libertad de deuda, fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. A que él carga nuestra levadura en la cena del día 14 de Aviv. ¿Y qué se hacía con esa levadura? Se quemaba. Se quemaba a mediodía, a más tardar a mediodía. Levítico 5, lo leímos, que... más adelante. Verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué representó que no abrió su boca? Levítico 5, verso 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fue testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado, la torcedura. O sea, que al momento de no denunciar, en todo el momento que fue llevado ante el sacerdote y le decía que hablara, y le dice, tú no hablas nada, no dices nada, y él cayó y cargó nuestra torcedura Ante Pilatos. ante todos, ante ambos. No se defendió. Al no atestiguar en contra de nosotros, cargó el pecado, cargó la levadura, se la puso en él, en su carne. Por eso estamos viendo que en Primera de Corintios dice, verso 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿En qué tiempo fue partido el cuerpo de nuestro Señor Yehoshua? Desde que fue apresado, de ahí en adelante sufrió castigo en su cuerpo. La levadura que llevaba tenía que llevar un proceso de ser quemado, ¿perdón? Día 15. Día 14. Día 14. El día 14 era quemada la levadura a más tardar a mediodía. Sí. A más tardar a mediodía, nuestro Señor Yehoshua estaba quemando la levadura que portó en su cuerpo, la levadura de nosotros, y la quemó en la cruz.
Y nos dice que recordemos esa acción de ponerse la levadura del corbán, que es en su cualquier sacrificio, no se le lastimaba, se degollaba, y la sangre, el procedimiento que conocemos, que vemos en Levítico del 1 al 5, cómo operaban los corbanot. Pero nuestro Señor, por la levadura de nosotros, fue que recibió el castigo en su cuerpo. Ahora, la sangre, verso 25 de Primera de Corintios capítulo 11. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. En el Evangelio dice que por vosotros será derramada. ¿Qué representa la copa? La ira o el juicio de nuestro Señor, en que se tenía que presentar la sangre como testimonio de que se había llevado la justicia, de que a causa del pecado tenía que venir muerte y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Entonces tenía que derramar su sangre, pero ¿qué portaba en su sangre? Pecado. El pecado de todos nosotros. Entonces en su cuerpo la corrupción y en su sangre el pecado. Y lo derramó hasta el último momento en que es atravesado por el costado, de donde surge o de donde nace la Isha, que vemos en Génesis capítulo 2. Así pues, todas las veces que comieres este pan leudado, el día 14, al inicio del día 14, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan, y es leudado, o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es discernir el cuerpo de Mashiach? Porque la obra que Él hizo. La obra que Él hizo, cómo consume nuestra corrupción y nuestro pecado, cómo se le es entregado y lo lleva y lo quema, como hemos visto, los pecados pasados. De aquí, de ese momento en adelante, entramos al Tribunal de Justicia de nuestro Señor para ponernos a cuentas. Si cometemos una transgresión y nos es marcado, nos es notorio, ya sea por la exhortación de un hermano o por el argullimiento del Ruach HaKodesh, nos presentamos ante el Tribunal de Justicia, solicitamos el perdón, Él lo toma nuestro pecado y lo quema. Por eso es orar sin cesar, estar siempre entrando al Tribunal de Justicia, porque nos estamos equivocando continuamente y constantemente.
Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, indignamente es, sin antes presentarme al tribunal de justicia y quedar limpio, porque ese es el efecto que hace nuestro Señor en nosotros, pero no para volver a transgredir, sino de aquello que nos dice nuestro Señor que todavía estamos equivocándonos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, ya descansan. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor la reprensión que el juicio que viene hacia este mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Primera de Corintios, capítulo 11, 14 de Aviv. Normalmente esta lectura se traslada al 15 de Aviv, pero es la noche que nuestro Señor fue que se ofreció como sacrificio. Es la noche que tomó ese pan y tomó la copa. ¿Qué elementos son para el día 15 de Aviv? Matzot, Hierbas amargas. Y ya no hay cordero porque el cordero ya fue sacrificado. Nos alimentamos de su sacrificio a una hora, de manera, nunca fue físicamente, ¿verdad? Siempre fue, por eso dice nuestro Señor, el que no coma mi carne y beba mi sangre, o al que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. Eso está en Juan capítulo 6. Comer sus sangres, comer su sacrificio, comer, para que haya matzot, a partir de la tarde del 14, todo el 15 y hasta el día 21 de Aviv por la tarde, se tuvo que haber quemado la levadura y el leudado. ¿Quién lo quemó por nosotros? Es Jucat Olam. Es un procedimiento infaltable que lo pone nuestro Señor. Lo vigilamos nosotros, lo pone Él. Cuando quema nuestra levadura, al final de ese día y durante toda esa tarde, nos hace a nosotros matzot. Sí, queda claro entonces que estas citas hacen referencia al 14 de Aviv, no al 15, porque normalmente se leen para el 15.